los centros de interés del CAE, que son defensa, desarrollo y seguridad. Además de eso, también busca desarrollar la línea de investigación del CAE. Justamente la conferencia de hoy se inscribe en la línea 9, que es Identidad, Sociedad y Nación. Y busca también fomentar el fondo editorial del CAE y también el sector de educación a distancia que tenemos acá. Bueno, más o menos en qué cosa consiste este ciclo de charlas. Es en invitar a los principales, digamos, a los autores más importantes sobre cada tema para que vengan a hablar acá en unos 40 minutos, tal vez una hora, y luego tener una hora más o menos de preguntas e intercambio, ¿no? Es muy bueno que no seamos muchos, así podemos hacer más preguntas y conversar, ¿no? Un pequeño grupo. Bueno, también estamos intentando expandir un poco los conocimientos y las cosas que se hacen en el CAE, ¿no? Hacia afuera, por eso que cualquier persona puede venir, no solamente adscritos, y que puede invitar para las próximas veces a las personas que ustedes quieran. Bueno, hoy día vamos a hablar del rol de los intelectuales en la construcción de la nación, ¿no? Es un tema muy importante, porque bueno, la nación es un tema complicado, que sabemos más o menos de qué cosa se trata, ¿no? Los filósofos políticos dicen que es una forma política, ¿no? Que salió después de la ciudad, ¿no? En Grecia y del Imperio Romano. Después hubo algo que salió por ahí, una forma que se llama nación, y que rige hasta el día de hoy, pues, ¿no? Los destinos del mundo, todos los países son estados-naciones. Bueno, más concretamente a nosotros los peruanos nos interesa saber de qué se trata, ¿no? La nación en general, y también cómo es que esta nación se construye en el Perú, ¿no? Cuáles son los principales puntos. Bueno, hace unos meses nosotros tuvimos una conferencia del doctor Edgar Montiel que trataba sobre, ¿no? Crear líderes y países para la nación. Esta es un poco la continuación de eso, y imagino que todos los que están acá pues vienen porque es un tema que les interesa. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Omar González. Él es, bueno, a mi modesta opinión, posiblemente el mayor especialista que tiene el Perú en temas de sociología de los intelectuales, ¿no? Posiblemente con, ¿no? Las personas que estudian las cuestiones intelectuales, posiblemente por ahí algún filósofo o quizás, básicamente los filósofos y el doctor Omar González son, digamos, los mejores, ¿no? Él es doctor en el Colegio de México, su doctorado allí, es profesor en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad de San Marcos, ¿no? Es bueno, conferencista, ha escrito más o menos una veintena de libros, ¿no? Si me empecé a llamar. Bueno, ellos hay unos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, los Sancho fracasados sobre los arianistas es un libro clásico para todos los que se interesan en esos temas. Tiene temas listas de libros, son un montón. Por ejemplo, Ideas intelectuales y debates en el Perú también es un libro muy importante. Pensar América Latina hacia una sociología de intelectuales latinoamericanos también. Prensa escrita, intelectuales, periodistas, 1895-1930 es otro libro básico. También libros también sobre Víctor Raúl Ayala de la Torre, Víctor de la UNDE, Mariátegui, y un montón de más que no les voy a decir a todos, ¿no? Él ha cumplido también labores en la esfera de la cultura, ¿no? Ha sido subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, ha sido asesor del Ministerio de Educación para temas de promoción de libros y de lectura, ha sido director de la Casa del Museo José Carlos Mariátegui y ha sido delegado cultural en la Embajada de Perú en Argentina. Bueno, tenemos la suerte de tenerlo hoy día con nosotros y vamos a aprovecharlo, y yo le doy la palabra para que pueda presentar su conferencia. Buenas noches. Antes de empezar la exposición, yo quiero agradecer a los directivos del Centro Alto de Estudios Nacionales, en especial a su director, el general Asturillo, por la oportunidad que me brindan de estar aquí en esta sala y hablar sobre un tema tan importante. Al mismo tiempo quiero agradecer a Gustavo Pastor, es un estudioso del indigenismo en el Perú, con el que nos conocimos en otra actividad cultural, y evidentemente
esta conferencia, esta exposición, acepté inmediatamente estar aquí con ustedes. Espero que pronto tengamos la tesis de Gustavo Pastor para que él sea uno de los expositores también en la sala. Espero que sea pronto. El tema es importante desde el punto de vista porque, paradójicamente, en el Perú, nosotros podemos exhibir, y esto lo he constatado también en otros países de Sudamérica, una gran cantidad de intelectuales y de pensadores, y no me refiero ya a los poetas, a los artistas, que han marcado su huella a través de la historia del Perú. Y no solamente en la historia del Perú, sino que se han constituido ejemplos, a veces con ciertos tonos de envidia en el extranjero. Pero a pesar de esa alta producción intelectual que exhibe nuestro país, considero que es relativamente poca la cantidad de trabajos que se realiza o se han realizado para conocer quiénes son nuestros intelectuales y desde mi perspectiva de sociólogo para conocer las funciones sociales que han cumplido los intelectuales en el Perú. Entonces, eso fue una de las cosas que me animaron también cuando Gustavo me propuso esta exposición, porque es una oportunidad para hablar sobre nuestros intelectuales. Más adelante voy a señalar algunas de las razones por qué el intelectual en el Perú ha sido minusvalorado, ¿no? Y ha sido visto el intelectual como una subcategoría por debajo del político o de la política. Pero esto es parte de los debates que han habido en el Perú, que espero poder presentárselos a ustedes para luego conversar. Antonio Gramsci, un filósofo marxista italiano, muchos autores que con razón lo comparan con José Carlos Mariátegui, señalaba que un punto que para mí me parece sustancial. Decía que todos podemos ser intelectuales, pero no todos cumplen la función social del intelectual, ¿no? Y esta es una piedra angular sustantiva porque trasciende al individuo pensador intelectual y ubica al intelectual como un ser social, que cumple un papel específico dentro de la sociedad. Y el intelectual, obviamente, se mueve en el ámbito de las ideas, de los debates de ideas, construye narraciones, discursos, genealogías con respecto a la nación, quiénes son, digamos, los fundadores, los continuadores, los contemporáneos de la nación. Esa es la genealogía, es un término del francés Michel Foucault. Es el que, como dice Tocqueville, es el que está siempre dispuesto a discutir lo heredado, a poner entre signos de interrogación el sentido común, a explorar más allá de lo que se percibe para encontrar razones sustantivas. En este sentido, el intelectual siempre debe ser un insatisfecho. Nunca debe dar por sentada una verdad, por más extendida que esté, sino que siempre tiene que tratar de tener una postura crítica frente a esas realidades que el sentido común las asume como tales. Max Weber, el sociólogo alemán, uno de los clásicos de la sociología, decía que al intelectual o al científico lo caracteriza el buscar siempre la verdad, o decir siempre la verdad. Bueno, en estos tiempos ya han pasado más de un siglo, y creo que más preciso es decir que el intelectual siempre dice honestamente lo que cree que es la verdad, porque la verdad siempre está sometida a diferentes puntos de vista de acuerdo al observador.
pero el intelectual tiene la obligación de no mentir con respecto a lo que piensa y lo que cree. Esa es, creo yo, una de las características fundamentales que debe tener un intelectual, y esto implica además una cierta ética del intelectual. Un intelectual que esconde sus opiniones o un intelectual que las acomoda según el contexto político deja de ser tal. Entonces, ustedes que muchos pueden ser alumnos o también profesores, los invito a tener esta idea como reflexión y como un norte permanente en su labor académica, de investigadores, intelectuales. Con respecto específico al papel que el intelectual tiene en la construcción de la nación en general, es el intelectual el encargado de construir narraciones que explican cómo se conforma la comunidad imaginaria. Es un término de Benedict Anderson. La comunidad imaginaria es la nación, esta idea de la vida colectiva en común. Y el intelectual además ofrece las razones que existen para seguir apostando por esa vida colectiva, por esa vida en común en esa comunidad imaginada. No es el político, no es el empresario, no es otro agente social, sino es el intelectual el que construye estas narraciones. Pero al mismo tiempo es inevitable que el intelectual, con sus ideas, es su arma de trabajo, su instrumento de trabajo, las ideas, busque influir en la política. Hay una percepción, a veces, creo que antes más aguda que ahora, que el intelectual debe estar desligado de la política. Yo creo que es inevitable que siempre el intelectual busque influir en la política, que sus ideas, sus prescripciones, sus diagnósticos tengan una consecuencia en las decisiones prácticas de la política. Y quizás sería más adecuado hablar no del intelectual y del político, sino de lo intelectual y de la política como actividades que dan forma a una sociedad, a una nación. Y la dicotomía intelectual versus política, me parece, es una dicotomía falsa, que por el contrario, esto lo dice la historia, cuando confluyen, ambas se potencian y son más beneficiosas para la sociedad. Una actividad intelectual que no influye en decisiones o un ámbito político que no toma el acumulado del conocimiento, también se vuelve vacua. Entonces es mejor tratar de establecer siempre comunicación entre la actividad intelectual y la actividad política, porque además de que enriquece cada ámbito, beneficia a la vida colectiva, a la vida de la nación. Sobre esto es sobre lo que yo quiero hablar. El periodo que he tomado para esta exposición es algo ambicioso, desde el inicio de la República, casi 200 años, empiezo un poquito antes incluso, y al partir de tomar como unidad de análisis al intelectual, lo relaciono con sus ideas en los contextos que se van transformando. Y a partir de esa lectura trataré de identificar tipos, figuras o representaciones de intelectuales que se vuelven relevantes según el contexto que marca además ciertas exigencias, ciertas preguntas y también obviamente ciertas respuestas. Antes de la República, antes que existiera la República del Perú, antes de la independencia de nuestro país, lo que se había movido,
lo que se había alborotado, digamos, es el mundo de las ideas. Estoy hablando de la independencia criolla, ¿no? Liderada por las élites criollas. Antes, me estoy refiriendo a los del Mercurio peruano, pero antes del Mercurio peruano, como ustedes saben, en 1781 sucedió la gran rebelión de Túpac Amaru II. La rebelión de Túpac Amaru II marca el inicio de lo que concluiría por la independencia de 1824. Aunque el proyecto de Túpac Amaru y el proyecto que logra la independencia no necesariamente tienen rasgos en común. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que en plena sublevación, Túpac Amaru publica unos edictos llamando a la rebelión y convocando a aquellos sectores que él consideraba que deben ser parte del cuerpo de la nación: criollos, negros, indios. Por primera vez se esboza un imaginario de quiénes deben ser los que sean reconocidos como integrantes de la nación. Pero además quiero resaltar, como ustedes seguramente saben, que el libro en el que él abrevó sus ideas es Los Comentarios Reales de el Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, para el tema de esta exposición, hay un mundo de ideas al cual Túpac Amaru se remite, que es el de Inca Garcilaso de la Vega, para justificar la rebelión de 1781. Como vemos, la política y las ideas tienen ahí un primer momento de contacto que luego desembocaría, ya sabemos, en el proceso histórico de la independencia. Desde el lado propiamente criollo, había un jesuita exiliado en Inglaterra, Juan Pablo Vicario Guzmán, que en plena insurrección tupacamarista le escribe al cónsul inglés de Udny diciendo que Inglaterra debe apoyar la rebelión de Túpac Amaru para que nuestras tierras se independicen de España. Pero más importante también aún es que en 1799 publica la famosa Carta a los Españoles Americanos. ¿Y por qué es importante la Carta de los Españoles Americanos? Porque por primera vez plantea públicamente, no solamente en el Perú, sino en Hispanoamérica, la necesidad de nuestros países de separarse de la metrópoli española. Antes de la independencia de 1821-24, como les decía hace un momento, aparecen las ideas. Germina esta inicial conciencia de que nuestros países pueden constituirse en una unidad política diferente, autónomamente, de la metrópoli española. En dicha carta, Vizcarro y Guzmán además plantean que los que deben gobernar nuestras tierras son los criollos, a diferencia de la rebelión de Túpac Amaru. Entonces los criollos, señala él, como que han sido desplazados de los puestos de gobierno, teniendo toda la legitimidad para gobernar nuestras tierras. Además tienen el conocimiento, la experiencia, tienen el amor al suelo, y es injusto que los españoles les arrebataran la posibilidad de gobernar sus propias tierras. Entonces hay dos nociones embrionarias de la nacionalidad. La de Túpac Amaru, que viene de las élites incas, cusqueñas, y la de los criollos representada por Vizcarro y Guzmán. Túpac Amaru es derrotado
militarmente, ideológicamente, se anulan un montón de privilegios de las élites cusqueñas y además se anula la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Las ideas, ¿por qué prohíben la lectura de los comentarios reales? Porque las ideas son subversivas. Con esto quiero señalar, subrayar en lo que había señalado, en lo que había dicho al inicio, de que es falsa la dicotomía de que las ideas estén desligadas de las decisiones políticas. Sin embargo, las ideas de Vizcarra y Guzmán se revitalizarían por medio de otro grupo intelectual. Este grupo intelectual es el que publica El Mercurio Peruano entre 1791 y 1795, que lo edita la Real Sociedad Amante del Perú. En esta publicación están personajes muy importantes como José Baquija Carrillo, que además pronunciaría un elogio al virrey de Jauregui cuando asume el mandato en el Perú, donde señala las injusticias de la colonia contra los indios que fueron la causa de la rebelión Tupac y se lo dice al virrey. Y el otro gran intelectual, entre otros, que participan en el Mercurio Peruano, es el sabio Hipólito Unanue. Hemos hablado de Vizcarra y Guzmán, que es el prototipo, el primer intelectual que habla desde el exilio. José Baquija Carrillo, que es el censor, al pronunciar este discurso donde cuestiona el orden colonial, y del sabio Hipólito Unanue. En el primer editorial de Mercurio Peruano publican con el título Idea General del Perú su visión de lo que es lo que después sería la República del Perú, ¿no? En ese tiempo está todavía bajo investigación el territorio peruano. Y lo que hacen es, en ese editorial, justamente decir que debemos conocer el Perú, debemos conocer su clima, quiénes lo componen, su territorio, porque ahí hay poblaciones, riquezas y también restos arqueológicos. Y las páginas del Mercurio Peruano, si ustedes revisan los índices, van a ver que estos temas están presentes. Unanue escribió sobre la influencia del clima en los habitantes de Lima, ¿no? Entonces decía, como el clima es gris, los limeños son apáticos, ¿no? Indolentes. Es un poco lo que diría después, muchos años después, muchas décadas después, de alguna manera, Sebastián Salazar Bondy en Lima lo Horrible. Pero decía que además en esas páginas hablan de algunos restos arqueológicos que están encontrando en ese tiempo. Y esto es importante porque los mercuristas, como se les denominaba, saben, son conscientes que ellos están tratando de desarrollar una conciencia de la autonomía del Perú. Es lo que llama Luis Alberto Sánchez el patriotismo geográfico. Conocer primeramente la naturaleza sobre la cual se va a ejercer el poder. Pero al mismo tiempo los mercuristas hacen algo interesante. Al remitirse a los restos arqueológicos, buscan un pasado. Y en esa búsqueda encuentran a los incas. Entonces, ¿qué cosa hacen los mercuristas? Tratar de encontrar las razones de la autonomía peruana en el presente desde el pasado. Unen la historia con lo contemporáneo, unen los incas con su propio proyecto. Entonces es un primer intento de esta élite criolla, porque todos eran miembros de las familias criollas de Abolengo, de Prosapia, enraizadas en familias españolas,
tratan con esta unión del pasado y del presente justificar o tratar de explicar la peculiaridad de lo que después sería la República del Perú. Entonces, el Mercurio representa, esto lo han dicho ya varios autores, este primer momento colectivo, Carlos Guzmán era una voz aislada, este primer momento colectivo de los intelectuales peruanos por definir la peculiaridad del Perú. Y es interesante algunos elementos porque frente a la censura de los libros que provenían de la metrópoli española, ellos comienzan a leer los libros de la Ilustración prohibidos a partir del contrabando de libros, ¿no? Y quien hacía el contrabando de libros era el padre Cisneros, que también era uno de los republicanos. Entonces, ellos se apropian de la lectura de la Ilustración, de los libros de vanguardia, de las ideas revolucionarias, de Francia especialmente, a partir de libros que entran por contrabando, para evitar la censura y la Inquisición. A partir de ahí comienza a germinar esta idea de, todavía ambigua, todavía en barbecho, de la nacionalidad peruana. Pero hay que tener en cuenta que si bien buscaron construir un antecedente para ir definiendo la nación peruana, marcaron un conflicto. Si integrar es también compartir el poder. Porque claro, hablaban del pasado de los incas, ¿no?, del territorio, la población diversa del Perú, pero su proyecto político era que las élites criollas serían las élites gobernantes. O sea, integran o buscan asimilar, pero no compartir el poder, ¿no? Integrar discursivamente a la población del Perú, pero no compartir el poder. Entonces es un problema, creo yo, que ha permanecido, quizás permanece en el Perú, sin integrar a diferentes poblaciones, a diferentes culturas, a diferentes tradiciones. Antes se decía raza, es también compartir el poder. Y creo que es un tema que permanece como una deuda que hay que discutir. Después de los mercuristas, ustedes saben la crisis que desemboca en la guerra de independencia. La pregunta cambia. Si los mercuristas se preguntaban qué somos, en el tiempo de la lucha de independencia, la pregunta central es qué tipo de gobierno queremos. Viene primero San Martín, se va San Martín, viene Bolívar, y este momento en los años 70 del siglo pasado sería un tema de discusión si la independencia del Perú fue conquistada o concedida. Yo creo que este debate ha marcado cierto grado de, no sé si de inferioridad, de complejo, de pensar que no hemos estado a la altura de circunstancias, que hemos tenido que depender de ejércitos extranjeros para lograr la independencia. Y se señala que nosotros fuimos los últimos que se independizaron en Sudamérica. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que el Perú, el virreinato del Perú, es el centro del poder colonial en Sudamérica. Segundo, que si nosotros fuimos los últimos que nos liberamos de la metrópoli española, fue porque fuimos los primeros en iniciar los procesos independentistas. Esto puede sonar paradójico, pero por eso me he remitido a Túpac Amaru, porque Túpac Amaru fue el primer revolucionario que buscó independizarse de la metrópoli española.
Y al ser el Perú el centro del poder colonial, evidentemente todas las fuerzas realistas se concentraron en el Perú porque podía cumplir el mal ejemplo y poner en entredicho el poder colonial. Es diferente a la Capitanía de Chile, al virreinato recién creado del Río de la Plata, ¿no? O al de Granada, que eran importantes pero eran subsidiarios al virreinato del Perú. Entonces el centro del poder era el Perú. Y al estallar Tupac Amaru, que fueron el primer intento de revolución, trajo como consecuencia que el fidelismo se asentara en el Perú, especialmente en el Perú. El virrey Abascal, aún en tiempo de derrota, siguió manteniendo el fidelismo, aún cuando Fernando VII estaba secuestrado en su tierra. Abascal mantuvo el fidelismo. Y de ahí viene la idea de que el Perú fue más fiel a la colonia que a la propia realidad nacional. Y aquí viene, bueno, el proceso independentista y algunos pensaban que la ruptura debía ser radical y otros pensaban que debía haber un gobierno de transición. Cuando José de San Martín viene al Perú, viene como un intelectual, como asesor brillante y polémico, Bernardo Monteagudo. Y Bernardo Monteagudo plantea, él es en realidad el ideólogo, que nuestras tierras, nuestros países no están capacitados para gobernarse por sí solos y que es mejor hacer un gobierno de transición, una monarquía constitucional. Esto los liberales, con Justino Sánchez Carrión, Javier Mariátegui, Vidaurre y Encalada, lo veían como una solución retrógrada. Y decían que el Perú debería romper lazos con todas las potencias extranjeras. Este grupo de liberales se constituyó, se formó desde muy niños, muy pequeños, en el Convictorio de San Carlos. El Convictorio de San Carlos fue que lo regentaba, que lo regía, que lo dirigía Rodríguez de Mendoza, fue una cuna de pensamiento liberal. Es contradictorio, puede sonar contradictorio que un clérigo difunde el pensamiento liberal. Y estos liberales se oponen al proyecto monárquico y se oponen a San Martín. Este grupo liberal era altamente ideológico y doctrinario y fue el que tomó el poder en el Congreso Constituyente de 1822 que había convocado don José de San Martín. Es el tiempo en que se reaviva el poder realista y quiere retomar el poder de Lima. De hoy Sánchez Boquete fracasa en su guerra de intermedios y el Congreso Constituyente, presidido por otro liberal, otro clérigo, Luna Pizarro, Sánchez Carrión y todos los que he mencionado, quieren gobernar el Perú. Pero la crisis es tan grande, que estalla, que tienen que llamar a Bolívar, quien declara la dictadura vitalicia. Y aquí hay algo que quiero señalar para la comparación. Hay un autor estadounidense, Louis Althusser, en un libro que les aconsejo que lo busquen y lo lean, que se llama Hombres de Ideas. Y él dice una cosa muy interesante. Cuando los intelectuales toman el poder, termina el proceso en dictaduras. Y menciona el caso de la Revolución Francesa. Los jacobinos, que eran doctrinarios, ideólogos, toman el poder, quieren refundarlo todo hasta los meses del año. Viene la etapa del terror de la guillotina y concluye con la dictadura de Napoleón Bonaparte. Y el otro caso que toma es el de la Revolución Bolchevique. Los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, eran también pensadores, doctrinarios, ideólogos, marxistas, y luego de una serie de purgas internas que terminan en purgas, concluye con
Stalin, la dictadura de Stalin. Comparando, pero sin llegar a decir que son pues, completamente iguales, cuando los constituyentes de 1822 toman el poder, terminan en la dictadura después de la crisis de Bolívar. Entonces, creo que no podría decir que es un signo fatal si los intelectuales toman el poder, termina la dictadura, pero creo que hay que tomar atención a esta tesis de Coser para buscar otros procesos y hacer más importante la comparación. Entre la República, entre el fines de la colonia y los principios de la República, hay un intelectual que es fundamental, que fue asesor de los últimos rebeldes, como de José de San Martín y Bolívar. Me refiero a quien ya he mencionado, al sabio Hipólito Unanue. Él es, digamos, la línea de continuidad que permite pasar de la colonia a la República. Algunos han llamado a la actitud política de Unanue como oportunismo, y otros lo han dicho como realismo patriota. O sea, porque él interesaba que el gobierno sea un buen gobierno para lo que después serían sus compatriotas. Y en el caso del Perú hay muchos intelectuales que han sido asesores de un gobierno y después de otro signo totalmente adverso. Pero el que inicia esta figura de los intelectuales asesores del poder es Unanue, y es una figura de intelectual que se repite a lo largo de la historia. Sin embargo, Unanue tiene reflexiones sobre la democracia que uno podría calificar de una democracia subversiva, porque él señala que la República Nueva, la del Perú, tiene que desterrar todos los vicios, todas las taras, todos los problemas que se han exhibido desde la época de la colonia. Construir una democracia. Él es liberal, como les había señalado. Sin embargo, Unanue fue una voz casi solitaria, porque el tema de la democracia en este momento de fragor, de lucha, de conflictos, todavía no era un tema importante. Lo importante era afianzar el Estado, y los liberales de Perú no necesariamente eran demócratas. Querían la República del Perú, aunque sea bajo un signo autoritario. Es decir, el tema de la democracia todavía no había hecho carne ni en los políticos ni en los intelectuales de la época. Y creo que este es otro tema importante que recorre la historia de la República Peruana, que a veces hay más liberales, hay más pensamiento liberal que liberales, porque no ha habido una clase, una fracción de clase que haga estos ideales liberales carne en un gobierno democrático. Por el otro lado, como el problema central era dar forma al Estado nuevo, al Estado central, un conflicto apareció ahí inmediatamente. ¿Cómo conciliar la construcción del Estado Nacional con los poderes locales que ya existían en el territorio peruano y que luego darían forma a lo que se llamó después por Flores Galindo y Manuel Burga el feudalismo antiguo? Es decir, grupos locales que tenían intereses que no necesariamente conciliaban con los intereses del Estado Nacional. Y es una pugna que explica en gran parte por qué el caudillismo militar tiene un auge en los años iniciales de la República del Perú. En ese contexto, el naciente ejército se convierte en la institución más importante del Perú. Como sabemos, hay caudillos que se enfrentan a otros caudillos que toman el poder a veces hasta por poco tiempo y son reemplazados por el otro caudillo que antes había sido aliado suyo. Y esto genera una estabilidad, y en vez de consolidar el gobierno democrático,
lo que generan son golpes de Estado, gobiernos autoritarios, que no necesariamente respetan los derechos de los ciudadanos, que además el cuerpo ciudadano era muy pequeño, porque solamente se consideraban algunos sectores de la población. Los indígenas no eran considerados ciudadanos, los negros esclavos menos, y los peninsulares son expulsados también, ¿no? En este fragor de las luchas caudillistas aparece otro tipo de intelectual que emerge como la conciencia crítica del país. Vigil. Francisco de Paula González Vigil, que él tiene un discurso famoso contra Gamarra, que dice que ha violado la Constitución, y él desde el Congreso, porque él era congresista, pronuncia un discurso que se llama Yo acuso al presidente de turno, al caudillo de turno. Y como ustedes seguramente recordarán, el discurso de Vigil antecede al famoso artículo de Solá en Francia, en el caso de fin del siglo XIX, que también se llamaba Yo acuso. Entonces es el intelectual como conciencia de la nación que se opone al poder, más allá de las consecuencias. Pero la prédica de Vigil no tuvo mayores consecuencias y los enfrentamientos entre los caudillos militares continuaron. Solo a mediados del siglo XIX, con Ramón Castilla, el Estado comienza a modernizarse, entre otras cosas, abolió el tributo indígena, declaró la libertad de defensa, fundó el servicio diplomático, entre otros casos, y aparece un optimismo en el Perú. Y es el tiempo, además, en que aparece el llamado boom guanero. Y el boom guanero financia al Estado el gasto fiscal, pero además financia o da pie a fortunas familiares, legales o ilegales, que después constituiría la famosa oligarquía que gobernaría el Perú desde 1895 aproximadamente hasta 1968. En este optimismo, en el 65, aparece durante la dictadura de Mariano Ignacio Prado, el mismo que se iría en plena guerra con Chile a comprar armamentos, el gabinete de los talentos. Es decir, Mariano Ignacio Prado convoca a intelectuales como Manuel Pardo, Toribio Pacheco, José María Quimper y otros para ser sus ministros. Entonces, por primera vez y en forma colectiva, los intelectuales son o devienen en funcionarios con responsabilidades de Estado. Pocas veces se ha dado, creo que otra vez no se ha repetido, que grupos de intelectuales asuman el control del gobierno de las funciones de ministros, como en el tiempo de la dictadura, ¿no? Es diferente al caso de los constituyentes del 22. Y este tiempo de optimismo permite la emergencia de un núcleo intelectual positivista y burgués que se había enriquecido en el tiempo de Guanero, como Manuel Pardo y otros que fundan la revista de Lima. Y ellos pensaban a una nación integrada por los ferrocarriles, por la exportación, por la riqueza económica que se podía vender a Inglaterra, y con esos recursos modernizar no solamente el Estado, sino a la nación. El problema es que el boom guanero no solamente trajo fortuna, sino trajo corrupción. Y en ese momento de la corrupción aparece otro intelectual, Mariano Amézaga, llamado el Santo Hereje, que cuestiona la corrupción, que cuestiona los malos manejos de los gobernantes, y está en la línea de Vigil y que continuaría, por ejemplo, después Manuel González Prado. Entonces, a este tipo de intelectual que constantemente está cuestionando al poder, algunos estudiosos lo denominan como el intelectual tábano, ¿no? Que está fastidiando, hostigando, fustigando y llamando a los intelectuales, a los políticos corruptos para que rindan cuentas. Y la guerra, el boom guanero también trajo el momento más dramático del Perú, que es la guerra con Chile. Ventura García Calderón denominó a la guerra con Chile como la Ilíada triste del Perú. Porque la guerra con Chile, aparte de la cesión de territorio, puso en evidencia que el Perú no era una nación,
que el Estado era frágil, que no había clase dirigente, que los indios seguían como en la colonia, que aún no había esclavitud, etc. Y que no había un sentido de patria, de nacionalidad, porque no solamente algunos sectores indígenas o de chinos o los judíos que prefieren aliarse con el invasor para liberarse de las cadenas, sino también élites criollas que prefirieron pactar con el invasor a defender el territorio. Luego de la derrota aparece el verbo flamígero de Manuel González Prada. Y González Prada es quizás el modelo de intelectual que le dice al poder, más allá de cualquier consecuencia, de su fracaso histórico, de su fracaso en no construir la nación peruana, de no construir la democracia peruana, de no entender que todos los habitantes deben ser tratados como compatriotas y como ciudadanos. Se le ha criticado a González Prada que su discurso fue de crítica y de demolición, pero no positivo y de construcción. Pero en su descargo habría que pensar si después de la guerra, con las secuelas tan dolorosas que significó para el Perú, había tiempo y ánimo para mirar las cosas de otro modo como las miró González Prada. Y al contrario, creo que la clínica ideológica de González Prada echó semillas para lo que luego sería el pensamiento radical de los años 20, materializado sobre todo en José Carlos Mariátegui y en Maya de la Torre. Entonces lo que hace González Prada es cambiar la flecha de los responsables. Mientras Ricardo Palma, su gran adversario, le escribía a Piérola durante la guerra con Chile diciendo que la culpa de la derrota en la guerra de los indios porque no tenían conciencia de nación, González Prada dice, no, los responsables de la derrota son las élites, que coparon todo, la universidad, la política, todo, y fracasaron. Y encima, el presidente, en plena guerra, se va a comprar armamento. Entonces, la debacle total. Lo que hace González Prada es tratar de despertar conciencia sobre los topales nacionales, pero entre líneas se lee quiénes serían para él los que pueden salvar a la nación. Los intelectuales que portan el conocimiento científico, los honestos como Miguel Grau, los obreros y los indígenas. A los obreros y los indígenas le dicen lo mismo, en sus manos está su liberación. Luego lo que retomaría Mariátegui y Haya en los años 20. Pero después de las guerras civiles que hay en el Perú, que se concluye en 1895 con el triunfo de Piero y la colección nacional, viene una etapa de prosperidad y estabilidad en el Perú. Y es el momento de oro de la oligarquía peruana. Y es el momento de oro también de la intelectualidad peruana. El periodismo, que González Prada había dicho que era de baja calidad, antipatriota y ningún beneficio aportaba a la conciencia nacional, cobra un auge inusitado. Es el tiempo de Leonida Yerovi, de Federico More, de Abraham Valdelomar, de José Carlos Mariátegui, de la prensa, etc. Que no solamente es un periodismo de opinión, sino también un periodismo que eleva la calidad literaria de los artículos. Si ustedes revisan variedades de la prensa mundial, hasta Mauta, el boletín que se editó en Puno y otras, no solamente van a encontrar ideas, planteamientos, diagnósticos, sino una belleza estética en la forma de escribir. Porque además no solamente eran periodistas, eran poetas, novelistas, pensadores, ideólogos. Por otro lado, se suceden grupos intelectuales. Grupos intelectuales. Su primer grupo fueron los positivistas. Javier Prado, Manuel Vicente Villarán, Mariano H. Cornejo, Joaquín Capello. Ellos comienzan a pensar cosas que no se habían pensado antes. La educación, la organización económica, las comunidades campesinas, la institucionalidad política,
las costumbres electorales, y señalan dos cosas. Uno, sobre el papel de los indígenas y de los trabajadores. Son los positivistas como Joaquín Capello, en parte Pedro Zulen y Dora Mayo, los que fundan la Asociación Pro-Indígena. No son la generación de Agui Mariátegui, sino son los positivistas con Joaquín Capello a la cabeza. Y por otro lado, hablan los positivistas del problema de las razas. ¿Y cómo solucionar el problema de las razas? Porque en su concepción había razas superiores y razas inferiores que vienen de Francia, de Gobineau, del racismo científico, ¿no? Como las razas inferiores están condenadas a obedecer, hay razas superiores que están obligadas a dirigir y a mandar. Entonces la solución que proponen es traer europeos considerados superiores. ¿Para qué? Para que poco a poco en el mestizaje se vaya eliminando el elemento indígena, ¿no? Es curioso que Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, con sangre africana, haya sido el autor de una tesis que se llamaba El problema de las razas en el Perú. Pero uno podría pensar que por sus orígenes se va a poner del lado de las razas consideradas inferiores, la dominada. Al contrario, así como su padre criticó a los indígenas y le echó la culpa de la guerra con Chile, él también critica a los afrodescendientes, a los asiáticos y a los indios, porque eran, y a los mestizos incluso, porque eran, digamos, como el lastre de la nación, lo que impedía conformar la nacionalidad peruana. Luego de la generación positivista, y quien se opone a la generación positivista, que tiene otra postura con respecto al indio, era el filósofo Alejandro Octavio Deusto, espiritualista, que decía que los indios ya habían cerrado su ciclo de evolución y que ya no eran necesarios, eran prescindibles para la nación. Mientras los budistas al menos trataban de asimilarlo, Deusto simplemente marcaba su defunción, ¿no? Y después de los positivistas, en el 900 surge la generación muy importante de intelectuales, donde destaco yo al grupo arielista. El grupo arielista estaba conformado por grandes intelectuales: José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, los hermanos Francisco y Ventura García Calderón y José Gálvez. Ribagüero, con dos tesis entre los 18 y 22 años, más o menos, los 18 y 20 años, modifica totalmente la lectura de la evolución de la literatura y de la historiografía en el Perú. Y Francisco García Calderón, que vivía en Francia, publica en francés en 1907 El Perú Contemporáneo. El Perú Contemporáneo es el primer libro que mira el problema del Perú de manera global. Comienza con la geografía, como los mercuristas, y continúa con la educación, con la historia, con las ideas políticas, y termina con un capítulo que se llama El porvenir del Perú, como producto del contexto de la bella época que se vivía, que les había dicho, con el boom guanero y con toda la gran transformación del comercio internacional, especialmente por la África. Ventura García Calderón es el primero en publicar en el Perú y en otros países la colección de los clásicos de la literatura, que después, generaciones posteriores, acudirían para entender lo que llamaba Luis Alberto Sánchez el derrotero cultural del Perú. Entonces el grupo arielista es fundamental porque además propone algo, la idea del mestizaje de la nación. Ya no los indios aparte, sino la asimilación, pero no el estilo positivista, sino dentro del mestizaje. Es cierto, también algunos proponen que vengan razas europeas consideradas superiores, pero el arielismo enfatiza el tema del mestizaje. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que González Prada le llamaban síndico de quiebra y los positivistas un poco irreales, y que había que buscar el equilibrio.
Así como la religión católica en el tema espiritual podía producir un tema de equilibrio, en el tema cultural sería el mestizaje. Y en el tema político, las reformas. Entonces ellos proponen un término medio, por eso es que para ellos es importante el tema del mestizaje. Ellos también quisieron hacer política, pero lo boicotearon sus propios familiares, las familias oligárquicas. No querían porque venían a transformar el orden que ellos consideraban que era inmodificable. Por otro lado, Belaunde tiene lo que yo considero un discurso que es el fundador de la ciencia política en Perú. En 1914 pronuncia un discurso para inaugurar el año académico que se llama La crisis presente. Y ahí es completamente transparente en las críticas que le hace al feudalismo, al caciquismo parlamentario, a la injerencia del ejército en la política, al Estado que no cumple con su papel de organizar a la nacionalidad, etc. Critica el tributo indígena también, cómo los embrutecen con el alcohol, cómo el poder del Estado se ve cuestionado por los poderes locales. Y es un texto que yo siempre recomiendo a mis alumnos. Para entender el Perú del principio del siglo XX es necesario, imprescindible, leer La crisis presente de Fernández Belaunde. Pero ellos fracasan porque en 1919 adviene Leguía. Y Leguía viene con otro tipo de organizar la política y el Estado, más ligado a Estados Unidos que a Gran Bretaña, más finanzas que haciendas. Y Leguía en alguna medida es continuidad de un gobierno que solo duró 16 meses entre el 12 y el 14, que es el gobierno de Guillermo Billinghurst. Billinghurst me parece a mí muy importante, primero porque es el primer populismo en el Perú, es el germen del populismo en el Perú, en esos 16 meses. Segundo, porque él, a diferencia de la oligarquía predominante que quería vivir de la exportación, él señala que hay que vivir, que hay que crear una industria nacional. Se opone mucho a Manuel Pardo, históricamente, por ejemplo. Critica al Parlamento, critica al Ejército, a la Iglesia Católica, al Partido Civil al que le echaba la culpa de la derrota con Chile, y quiere destruirlo todo para construir todo de nuevo. Incluso quiso cerrar el Parlamento. Y quien estaba detrás como asesor, como intelectual asesor, era Mariano H. Cornejo, un positivista, también de los grandes pensadores de la época, que le aconseja cerrar el Parlamento para construir la nueva república. Otra vez, el tema de la democracia queda supeditado a la construcción del Estado. Y eso hasta hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, fíjense cómo ciertos temas que han planteado la política y los intelectuales han marcado el derrotero de la historia del Perú. Se han acumulado problemas que no se han resuelto y muchos de esos problemas conviven y han convivido por varias décadas. Pero Leguía era también un gobierno autoritario. Después de 2 años de haber sido presidente, bueno, lo toma como asalto al Parlamento también, instaura un gobierno autocrático. Pero moderniza el Perú, especialmente Lima. Pero es el tiempo no solamente de Leguía, es el tiempo de la formación de grandes intelectuales o de la presencia de grandes intelectuales en el Perú. Coincide la modernización leguista con el crecimiento relativo de las clases medias, con el mayor protagonismo de los trabajadores, con el auge del periodismo y con una presencia abrumadora de intelectuales. Los grandes clásicos que nosotros reconocemos en la cultura peruana tienen su origen en los años 20. Luis Alberto Sánchez, Honorio Delgado, Mario Federico, Martín Adán, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Ayala Torres. Los grandes pensadores, Valdelomar y otros, aparecen o tienen un protagonismo excepcional en estos años de auge modernizador y de optimismo.
Y dentro del leguismo es cuando aparecen las opciones radicales, las ideologías radicales representadas por el socialismo mariateguista y por el aprismo. Ellos señalaban que la república solo se podía reconstituir y la nación peruana solo se podía reconstituir a partir de un hecho radical, la revolución. Los dos pensaban la revolución como la forma de dar solución al problema de la nación y de la república. Por el otro lado, Luis C. Balcarce, desde su mesianismo animista, planteaba también que los Andes, los indios, deberían encontrar a su Lenin para hacer la revolución. Entonces, un momento radical en el pensamiento y en la ideología del Perú. Pero Mariátegui muere en el 30, justo en el año que muere, que es despojado del poder Leguía. Al año siguiente regresa Arias de la Torre, y Arias de la Torre constituye al partido aprista, que marcaría la vida política del siglo XX en el Perú. ¿A favor o en contra? Pero como decían en esa época, no hay decisión de la política que no se tenga en cuenta al partido aprista y de la Torre. Entonces Arias de la Torre fue visto como una especie de presidente en el exilio. ¿Por qué? Porque movilizaba a las grandes masas y esas masas podían sacar presidentes. No poner, porque el APRA fue exiliado y vetado, pero sí sacar presidentes. Y esa respuesta ahí en la Torre y al APRA es lo que ocasionó también el militarismo en el siglo XX. Mariátegui había formado el grupo de Lima, el grupo socialista de Lima, que luego es arrebatado por Ramírez y que languidece y no pudo competir en el terreno de las redes populares con ese activismo multitudinario. Que además, como dicen otros autores, constituyó una especie de religión laica, ¿no? Mel Vega Centeno tiene un libro muy importante al respecto. Entonces, en los años 30, otra vez el militarismo y el autocratismo. Esta vez de un signo diferente, el fascismo. Sánchez Cerro, inspirado en Mussolini, instaura el fascismo. Lo matan en el 33 y ahí aparece otro tipo de intelectual, el intelectual fascista, Luisa Flores, que da forma al partido Unión Revolucionaria. Ribagüero había terminado el fascismo, Carlos Miró Quesada también el fascismo, un ex mariateguista que había escrito sobre la reforma agraria, Abelardo Solís, se vuelve un fascista, y Dora Mayo, que había sido fundadora del paro indígena, también se vuelve fascista. Entonces el fascismo cautiva la imaginación de algunos intelectuales, pero el fascismo dura todos los 30, porque después de Sánchez Cerro, Benavides, y hay trabajos que lo vinculan directamente al gobierno de Benavides con el fascismo italiano. En los años 50, en los años 40 comienza tímidamente una transformación en el Perú. Las migraciones de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, especialmente a Lima. Y en los años 50 ya es aluvional. En los años 50 está Odría, y desde el Estado trata de organizar el papel del indio como sujeto social y político. ¿Qué hace? Hace funcionar al Instituto Indigenista Peruano, que no es otra cosa que tratar de hacer del indio una pieza de museo. Lo museifica, si se puede decir así, al indio. Ya no como en los años 20 como un elemento de revolución, de cambio social, sino como un elemento cultural que se puede observar en los museos. Pero las migraciones van dando forma a un nuevo sujeto que posteriormente se señalaría, en la actualidad se dice así, sería la encarnación de la nación, el cholo. Pero en los años 60, quien escribe sobre el cholo en el Perú, sería José Magallanes y Aníbal Quijano. Entonces ellos señalan que la nueva identidad del peruano se está forjando en este mestizaje que daría como punto al cholo. Y el que resume, expresa mejor este cambio, creo que es José María Arguedas, que, si ustedes recuerdan, en los años 30 había publicado cuentos de tipo indigenista como Agua, pero cuando muere, después que muere, publican su obra póstuma, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y El zorro de arriba y El zorro de abajo está ambientado en Chimbote
Y lo que quiere describir, reflejar Arguedas, es cómo esta mixtura de tradiciones, de cultura, de procedencias geográficas, dan un país que hierve, que se mezcla, que es conflictivo, que todavía está buscando sus cauces. Y este cambio del indigenismo radical al de todas las sangres es un cambio que después tendría consecuencias en la vida política misma. Sobre este tema de la migración hay muchos libros que se han escrito, sobre todo en los años 80, y básicamente José Matos Mar con Crisis del Estado y Desborde Popular. Pero hay temas que quedan planteados, dos temas fundamentales: la necesidad de una reforma agraria y el desarrollo industrial. La reforma agraria le han planteado tanto Belaunde como ella La Torre, pero también Víctor Andrés Belaunde, que si ustedes comparan el programa de reforma agraria de Mayati, por ejemplo, con el de Belaunde, siendo de signos opuestos, Mayati marxista y Belaunde social cristiano, va a encontrar que hay puntos en común. Entonces la reforma agraria era una cosa imprescindible en el Perú. En los años 50, Pedro Beltrán, en su diario de la prensa, también impulsa una reforma agraria, a pesar que era de la Sociedad Nacional Agraria. Y Fernando Belaunde Terre quiso, después de las luchas por las tierras en la Convención Linares en el Cusco, con Hugo Blanco a la cabeza, él se da cuenta que tiene que hacer reforma agraria. No se lo permiten hacer a nivel de la nación, pero sí lo hacen en el Cusco específicamente. Entonces ya había una conciencia de la reforma agraria, pero que la oligarquía dominante no se atrevía, porque no le convenía, a realizar. Y sobre la industrialización, ya Pinipus había planteado la necesidad de crear una burguesía nacional, y luego Belaunde también, Víctor Andrés Belaunde, y finalmente ahí La Torre en el antiimperialismo y el APRA señala que el Estado debe dar forma a esa burguesía nacional. Ambos temas serían, como muchas cosas en el Perú, realizados por un gobierno autoritario o dictatorial, el de Velasco Alvarado. Entonces la reforma agraria y el desarrollo industrial fueron impulsados desde Velasco Alvarado, del reformismo militar de Velasco Alvarado. ¿Qué hace la reforma agraria? Ciudadaniza al indígena, porque antes porque los libera de las condiciones de servidumbre a las que estaban atados a los grandes hacendados. Y por otro lado, el desarrollo industrial dignifica al trabajador. Económicamente fueron un fracaso la reforma agraria y la política industrial, pero social y culturalmente fueron un gran cambio en el Perú. Liquida la oligarquía y libera a estos sectores que habían estado sujetados en las haciendas, en los hacendados, por ejemplo, de Orque Cuchillo, ¿no? Hay muchas historias que se podrían contar. Y durante el velasquismo se celebran los 150 años de la independencia nacional, que es cuando se reaviva el debate sobre la independencia, si fue concedida o conquistada. Heraclio Bonilla, el historiador Heraclio Bonilla, ahí tenía muy importante. Les voy a tratar de resumir, porque me falta poco. Entonces, ahora se habla mucho del emprendedor. Antes se hablaba del informal, de Soto, ¿se acuerdan? Y Vargas Llosa. Lo que yo considero es que ni el informal ni el emprendedor, enarbolados y elogiados por el liberalismo y por los conservadores, hubieran surgido sin la reforma de Velasco. Y es curioso, los liberales, o la derecha liberal, elogian las consecuencias del velasquismo, pero no el velasquismo, ¿no? Se apropia de las consecuencias de la reforma velasquista, pero denosta al velasquismo. No vean los artículos de Aldo Mayati, por ejemplo, porque se ríe. Entonces, este es otro tema que hay que evaluar sin apasionamiento. En los 80 regresa a gobiernos constitucionales, pero acompañados de su némesis, Sendero Luminoso, y la violencia política que desató. Esto implicó cambios tanto en los intelectuales de derecha, que habían desaparecido por varias décadas, como los intelectuales marxistas. Los intelectuales marxistas, después de ver la hazaña del Sendero Luminoso y del enfrentamiento con el ejército, se ponen a pensar
si es necesario, si es vigente todavía pensar en la revolución. Porque Sendero Luminoso estaba haciendo la revolución supuestamente y lo que estaba consiguiendo era la destrucción del país. Entonces aparece una revista, El Zorro de Abajo, que trata de pensar desde Izquierda Unida cómo modernizar el pensamiento o hacer más realista el pensamiento de izquierda. Incorpora nuevas tradiciones y recuperan el tema de la democracia que antes la izquierda había subsumido bajo el término de la revolución. Y esta fue una pugna entre izquierda y la Izquierda Unida porque había otro grupo, el grupo Margen de Alberto Flores Galindo, que decía que no, que todavía era necesaria una revolución. Y tuvo una crítica muy ambigua, una posición muy ambigua frente a Sendero Luminoso. Y es cuando Flores Galindo publica Buscando un Inca, donde busca mezclar, unir el mito y la revolución para interpretar la historia peruana. Y entonces surge el llamado neoindigenismo, que tuvo poca vigencia. Y por otro lado, la derecha ideológica, con Hernando de Soto como un experto ideólogo y Mario Vargas Llosa como un escritor ideólogo, se proponen a repensar al Perú, y sus propuestas son, de alguna manera, tomadas y realizadas como política durante el fujimorismo. Pero aún los liberales, los intelectuales liberales, aún aceptando el modelo económico, critican la compulsión de libertades civiles ciudadanas. Miguel de Altaus, por ejemplo. Y otros, que aún aceptando el modelo económico, critican la cultura que deviene de este modelo económico. Mario Vargas Llosa y su libro La civilización del espectáculo. Entonces hay un debate sobre la democracia, sobre la dictadura, sobre la economía y sobre la política. Aparecen textos sobre si es autoritario, dictadura, sobre el fujimorismo, sobre la antipolítica, sobre la democracia, de Carlos Franco, que llamó la atención sobre ese libro, sobre la democracia en América Latina, que es uno de los libros fundamentales de la ciencia política peruana, y no solamente peruana, sino latinoamericana. Es un libro de gran densidad teórica, que lamentablemente no ha sido muy divulgado, no ha sido motivo de debate, pero es un libro excepcional de Carlos Franco, ¿no? En Argentina, le da duro a los argentinos, a los politólogos argentinos, y en Argentina lo leen, lo tienen como una referencia a lo que no ocurre en el Perú. Entonces, lo que hace el fujimorismo es, por primera vez, como señaló Hugo Garavito, excluir a los intelectuales del poder, de la política, de las esferas de decisiones, y convoca a tecnócratas. Y los tecnócratas, supuestamente, como están libres de toda ideología y todo prejuicio, saben cómo hacer las cosas. El problema es que también el fujimorismo no solamente fue autoritarismo, no solamente fue el imperio de los tecnócratas, sino fue el tiempo de la gran corrupción, como hemos visto en los videos y en otras evidencias. Entonces esto puso en crisis, uno, la credibilidad de la democracia, la credibilidad de la política, viene ahí la crisis de los partidos, y la crisis de las instituciones que deberían representar al Perú, a los peruanos, el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, y sus secuelas, las estamos viviendo, si ven en el televisor, van a ver diariamente las críticas y la deslegitimación que tienen estas instituciones en la ciudadanía. Ya no se habla de clases sociales, ya no se habla de relaciones de poder, solo se habla en una dicotomía autoritarismo o democracia. Y se habla de democracia como una democracia de ciudadanos. Ya las redes sociales han desaparecido de los temas de los debates y los intelectuales, especialmente de izquierda, anclan en algunas ONG y en el periodismo de opinión. Y lo que observo, en mi opinión al menos, es que los ideólogos han desaparecido del panorama intelectual peruano y han quedado solos como forjadores de opinión. Líderes de opinión, como se llama, desde el papel del periodismo, ¿no? Que son necesarios, pero son insuficientes a mi entender porque no enriquecen el debate sustantivo del debate. He tratado de recorrer por estos 200 años
tratando de ir mostrando diferentes tipos de intelectuales, su relación en la política y cómo han ido apareciendo y modificándose según contextos y urgencias que atraviesan la vida nacional. Ahora se habla de la defensa de los derechos humanos, de la protección ambiental, ¿no? de desarrollo sustentable, de la preocupación por el ser humano y su medio ambiente, etc. Y hay una clara conciencia que nuestro país es un país diverso y que a todos hay que respetarlos como ciudadanos y compatriotas. Y creo que un debate es el de la indiferencia y el de la tolerancia. La indiferencia es dejar que los otros hagan lo que quieran hacer con tal que no me afecte. La tolerancia es respetar al otro diferente y valorarlo por lo que es, y como dice un intelectual italiano, Pietro Barcellona, la tolerancia es sobre todo darle al otro diferente un lugar en mi mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por esa excelente exposición, ¿no? Además de ser como tiene que ser una presentación intelectual un poco, ¿no? Provocativo, y además ha recorrido pues, desde la entraña misma de la historia de los intelectuales, ¿no? Todos los acontecimientos que han habido. Ahora tenemos la suerte de poder discutir un poco con él. Hay que hacer unas cuantas preguntas, son las 8:10. Sería bueno que acabemos a las 8:45, digamos, para no saltar muy tarde. Entonces tenemos para unas 5 o 6 preguntas. Hay que hablar fuerte, me parece, porque no creo que no hay micro. Buenas noches. ¿Hasta qué punto la política... ¿Podría decir su nombre para que podamos saber decir quién es y hacer? Me llamo Eber Silva, soy de la Universidad de San Marcos. ¿Hasta qué punto la política termina siendo ideología, termina siendo simbolismo o estética? ¿Por qué lo pregunto? Estamos en un ámbito castrense, militar, y recordemos que, por ejemplo, la Internet surgió en el mundo como un invento, como un recurso militar. En la actualidad, las naciones tienen su poder no solamente en el comercio, sino en la información. Entonces, hay cuestiones que ahora son globales. El poder y sus peligros, la delincuencia, el terrorismo. Entonces, ¿hasta qué punto es vigente repasar o tratar de reaprender el valor de la historia, de la modernidad del siglo XIX, en fin, cuando el mundo contemporáneo está al alcance de la mano en la Internet, en la tecnología, en el mundo del capitalismo más vigente que nunca? Por un lado tenemos la opción autoritaria del modelo de Estado-Nación, por otro lado una opción más liberal, la libertaria, por ejemplo como la que plantea Noam Chomsky, un régimen mundial, anarco-sindicalista, y no solo Chomsky, Carlos Tobar Samanez, Carlín, aquí en Perú, es un gran lector de Marx y plantea un modelo de fuentes socialistas, pero contemporáneo. Entonces la pregunta es, ¿seguimos contemplando el pasado que termina siendo recuerdo y estética, o vamos al futuro tratando de, mediante la ciencia, mediante el conocimiento y la investigación, establecer un régimen que base el poder en una auténtica meritocracia basada en el trabajo y el intelecto, y no en caudillismos o liderazgos o personalismos que nos han traído a la situación en que el Perú está? Sería todo, gracias. Señor Silva, muchas gracias por su pregunta, es muy interesante. A ver, sobre la pertinencia de la historia, yo sigo pensando que es importante conocer la historia, ¿no? Individualmente muchos actuamos y decidimos en el presente y en el futuro en base a nuestras enseñanzas de los primeros años. O sea, el pasado nos enseña cosas que nos permiten decidir. Y eso ocurre también con las colectividades. Porque una de las cosas que he tratado al menos de señalar es cómo problemas
ya muchas décadas permanecen vigentes. La no construcción del Estado, el no reconocimiento de los ciudadanos, compatriotas, de no haber constituido instituciones sólidas, son tareas que han permanecido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque el modelo liberal vigente o neoliberal, como quieren llamarlo, no es solamente un modelo económico, es un modelo de sociedad, de Estado y de ciudadano. Un ciudadano al cual no le interesa el pasado, porque ya pasó, no le interesa el futuro, porque es incierto, y vive en un tiempo del presente eterno. Y esa es paz, y justamente un liberal, como Mario Vargas Llosa, justamente critica eso. Claro, dice la economía es el modelo adecuado, pero no entiende que esa cultura que él critica es emanación de ese sistema económico, ¿no? O sea, quiere como separar la economía y la política, y no es así. Y la cultura, esa cultura que él critica, es expresión, resultado de ese modelo económico. Por otro lado, el mismo Vargas Llosa es un crítico de la nueva tecnología. Yo no soy crítico de la nueva tecnología, pero no uso ni celular, ¿no? Y se ríen seguramente, ¿no? Me cuesta, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo... porque tengo miedo que me quite el gusto por la lectura, ¿no? Prefiero leer libros, ¿no? Pero Mario Vargas Llosa también tiene esta impronta antitecnológica, digamos. Sin embargo, yo creo que vivimos en un tiempo de transición como cuando todo invento aparece. Cuando apareció la radio, se pensaba que la gente no iba a ir al teatro. Cuando apareció la televisión, se pensó que la gente no iba a ir al cine. Incluso cuando apareció la escritura, Sócrates decía, este invento es muy malvado porque le va a quitar la capacidad de recuerdo y de memoria a los seres humanos, y renegaba de la escritura. Y sin embargo vemos que estos inventos están conviviendo, ¿no es cierto? La radio con la televisión, el cine, etc., ¿no? Entonces yo creo que es un momento de transición donde la tecnología, super tecnología que existe ahora, va a ser, sobre todo ya de los niños, de los hijos, de los nietos, es parte natural de su vida, ¿no? Y se va a incorporar. Pero el problema no es ese. Para mí el problema es las relaciones de poder que se establecen. Porque por más que se diga que es el tiempo de la transparencia, de la difusión, de la tecnología y de la ciencia, hay una caja negra del conocimiento que es parte del sistema de poder. Que me interesa estos temas, yo los remito a un libro que para mí es central para conocer la globalización. El libro se llama La globalización, consecuencias humanas, de Bauman, Zygmunt Bauman, ¿no? Que es realmente extraordinario. Y señala ahí cómo 300 o 400 empresas transnacionales ocupan más o cerca del 50% del PBI mundial. Se da cuenta con las nuevas tecnologías, el nuevo conocimiento y también con las relaciones de poder militar, económico, etc. El poder global se ha concentrado en estas transnacionales, ni siquiera ya en países, sino en empresas transnacionales. Y yo creo que debemos retomar el tema de las relaciones de poder que se establecen. Y es un poder tan fuerte, creo yo, que se podrán conceder derechos a la mujer, al campesino, al indígena, al trabajador, etc. Pero el sistema es tan fuerte que no le va a afectar a estos nuevos derechos que se asumen. ¿Y cómo se llama? Y al contrario, lo beneficia porque lo legitima. Mira, qué bueno este modelo que permite estos derechos, pero no vemos cómo se ahondan las diferencias, no solamente al interior de los países, sino entre los países mismos. Pero es un tema que hay que ver. Muchas gracias.
Bueno, yo solamente aumentaría de que cuando hablamos de nación, bueno, eso se sabe muy bien, en Europa una nación no se construye en décadas, en realidad una nación se construye en siglos. Es decir, por eso que es muy importante recorrer todos los acontecimientos para poder entender, ¿no? Y para poder construir esta nación, y es lo que, ¿no? Es lo que implica. La segunda pregunta, a ver, señora Fernández. Carlos González, del CAN. Bueno, muchas gracias por su presentación. O sea, es una presentación que, fuera de este tema del rol de los intelectuales, influye bastante en lo que es nuestro contexto, que es un contexto de cara al bicentenario. Su trabajo ha consistido básicamente en hacer una compilación de la reflexión que ha habido durante estos últimos 200 años, y ciertamente que durante este poco tiempo que se tiene para la presentación, pues no se puede destacar todos los autores y todos los intelectuales, pero me gustaría ir hacia una visión que usted pueda tener con respecto a la siguiente pregunta. Para que los intelectuales tengan un rol, es necesario que la sociedad les dé un espacio, un estatus, ciertamente, y esto quizás no se ha visto mucho en nuestro país y no se ve actualmente, ¿no? Es un poco curioso ver cómo a un futbolista se le paga muchísimo más que a un intelectual. No vamos a dar porcentajes porque sonrojaría un poco a mucha gente. Sin embargo, cierto es que importamos muchas ideas, importamos muchas maneras de resolver nuestros problemas, pero finalmente no tenemos a mucha gente, no con capacidad, sino con el reconocimiento suficiente y con la retribución suficiente para poder pensar en la solución a nuestros problemas. Entonces, hay ahí un problema con respecto al espacio que se le da al intelectual. Entonces, finalmente terminamos teniendo pues una cantidad muy reducida de intelectuales con capacidad de producción, con libertad también para poder establecer sus ideas e influir con ellas en el político. Y me gustaría saber desde su posición, ya un intelectual cuajado, con un conocimiento que pienso profundo del tema, ¿cómo podríamos insertar una lógica de cambio? Nuevamente vuelvo a lo mismo, que cara al bicentenario. Nos estamos acercando hacia un punto importante dentro de nuestra historia, y es cierto, es importante ver lo que ha sucedido anteriormente. Esto nos ayuda bastante a comprender, pero ahora tenemos que ver también el futuro, y ese futuro lo tenemos mejor. Cuando he hecho pasado no está siendo viejo, ¿no? A ver, es un problema y un programa lo que me pide Carlos González, pero yo creo que hay que, en este tema, el papel del Estado tiene que ser fundamental. Recuperar el papel del Estado, las universidades públicas, por ejemplo. Hablando del PAN mal, universidades públicas, por ejemplo, que no financia investigaciones, que los profesores, los investigadores tienen que hacer 4 trabajos para llegar a fin de mes, que el fondo editorial es exiguo, evidentemente no hay condiciones, ¿no? Entonces a lo que volvió, digamos, es necesario constituir ese caput intelectual que no tenemos. Y el Estado ahí tiene que cumplir una política fundamental. Si lo hacen los privados, obviamente que bien, pero la obligación es del Estado, con financiamiento, con proyectos, con instituciones que además se rijan por razones intrínsecas de la labor intelectual, ¿no? El rector de la Gran Universidad del Perú, de San Marcos, tiene que ser uno de los intelectuales más reconocidos y prestigiosos, ¿no? Es la carrera del mérito, digamos, ¿no? El reconocimiento social. Y por otro lado, desde el tiempo de María, que ya no lo mencioné, se marca esta idea de que el intelectual es un subproducto
una subcategoría con respecto a política, ¿no? Ella le decía a Mariátegui, usted es solo un intelectual, o la polémica ahora que ha habido en la política dice, aquellos que opinan y escriben, ¿no? Como que fue una tontería, está reflejando una subvaloración del rol del pensamiento de los intelectuales. Sin embargo, Torre, por ejemplo, también producía ideas para la vida política. Mariátegui era un ideólogo, un intelectual que se mete a la política y construye también un mundo de ideas importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con los años 90, el humorismo, el intelectual fue subsumido por la figura del tecnócrata, ¿no? Y si es de tecnócrata, de economía sobre todo, y no hablamos de los abogados, de los economistas, mejor. Entonces, como los intelectuales no solo no sirven, sino que son estorbo. Una anécdota para terminar. Para el centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui, se acercaron, sobre todo el hijo de Javier Mariátegui, el hijo de José Carlos Mariátegui, Javier Mariátegui, psiquiatra, y fue a hablar con el señor Ishiyama para que ayude a reconstruir la casa Mariátegui. La respuesta fue, ¿cómo vamos a hacer eso si Mariátegui es uno de los causantes de la desgracia nacional, ¿no? Entonces, esa mentalidad de los políticos del Estado no se va a poder restituir en su dignidad social al intelectual, ¿no? Tu pregunta me da para más cosas, pero por el momento. El señor detrás te había preguntado. Doctor González, David Caballero del Ministerio de Transporte. Muchas gracias por esa exposición que nos ha ilustrado a todos los presentes. Doctor González, dentro de su exposición que usted ha realizado el día de hoy, manifiesta el avance del terrorismo en la década de 90 en nuestro país. Quisiéramos que nos siga ilustrando cuál es su apreciación de usted con la aparición de los jueces sin rostros en esa época. Señor Caballero, en realidad el momento más trágico de la violencia política fue en los 80. Acuérdense que Madrid cae en el 92, ¿no? Y ahí comienza ya el declive. Pero lo más duro de la violencia política fue en los 80. Y ahí expresó también la debilidad del Estado, de las instituciones, los partidos políticos, y ahí dijeron todo también. Un sector no tuvo una respuesta adecuada, digamos, directa. Yo entiendo que los jueces sin rostro fue para proteger la identidad de los jueces, ¿no es cierto? Formalmente uno puede pensar que está bien porque protegió, pero un gobierno autoritario, esas decisiones podían contener otras cosas, ¿no? Yo no soy un experto en el tema, me saqué el tema de los intelectuales porque creo que ninguno de los intelectuales de los jueces sin rostro eran parte del debate intelectual, ¿no? Pero, o sea, en general diría que las decisiones del Estado hay que evaluarlas no solamente de lo que es visible, sino de las relaciones que hay entre las tiendas. Y si por ahí estaba Vladimiro Montesinos, yo tiempo, ¿no? Gracias. Mauricio Quiroga de la Universidad de Argara. Buenas noches, soy de José Llorens de la Universidad Católica. Solo tengo una pregunta muy puntual. ¿Quién fue el ideólogo o los ideólogos que orientaron a Ramón Castilla, que fue el que comenzó a consolidar y ordenar el Estado? Ahí sí me tomaste en falso. Realmente no recuerdo.
solamente de No. Ramón Castilla, ¿no? No sé. A ver, era el tiempo del positivismo. Nombres identificables ahorita no puedo darte, pero es, por un lado, positivistas, no necesariamente que apoyaban o buscaban legitimar la democracia. Por ahí, si no me equivoco, está Kimper, que era uno de los beneficiarios, Echenique, pero eran parte del entorno político, ¿no? Pero está la Constitución también que libera a los esclavos negros, pero en estos momentos no te podría dar nombres específicos, me parece muy interesante la pregunta. Y el Congreso sacó un libro sobre Castilla y la liberación de los negros, ¿no? Ahí creo que podrías encontrar la respuesta. Te agradezco la pregunta porque me va a servir a mí también para revisar exactamente los nombres identificables, ¿no? Y un abrazo por todos. Como dice Quirón de la Universidad de Areal, doctor González, el doctor Macera señalaba que uno de los defectos de la intelectualidad en general y específicamente de muchos investigadores y académicos era su dependencia hacia determinados centros internacionales del poder económico y político. Por eso, inclusive llegaba a decir, y lo dijo en una introducción en su trabajo de formativo de Tacopampa, que en el país, por unos centavos, se vendían los intelectuales. Hacía referencia a principios del siglo, para ver su susceptibilidad. Pero, ¿cuál es el papel que han tenido los intelectuales en términos valorativos? En el siglo XX y principios del XXI, ¿por qué ese fracaso en la construcción de la nación, de la ciudadanía, de la intelectualidad peruana? Y no se trata, evidentemente, de que el Estado lo subsidie. Ni Aérea Torre ni María Tei han podido hacer las actividades sindicales, políticas o académicas recibiendo un subsidio fuerte del Estado. Mariátegui tuvo que construir inclusive una propia editorial para poder montar todo su andamiaje de difusión cultural, de difusión política. Aérea de la Torre, desde el exilio llegó en el país a través de su organización partidaria sin recibir ningún subsidio, armó y son los que han generado casi toda la escuela política en el país, sin necesidad de recibir ningún subsidio del Estado. Solo en la medida que han sido pensamientos autónomos han podido dejar lecciones y generaciones de seguidores. Entonces, ¿por qué el fracaso, doctor González, de nuestra intelectualidad en construir una nación, una república de ciudadanos? Yo no sé si atribuir a los intelectuales la responsabilidad de la no constitución de la nación. No, yo creo que esa es responsabilidad de otros sujetos sociales, ¿no? Básicamente los políticos. Por otro lado, es cierto lo que tú dices que Mariátegui y muchos otros llegaron a hacer lo que fueron de manera autónoma y heroica, como diría Mariátegui. Pues no debe ser así. Y recibir... Y no es el subsidio del Estado. Yo lo vería como una obligación del Estado. Crear instituciones, universidades sólidas, educación de primera calidad, es papel del Estado. Y no es subsidio. Es crear condiciones institucionales para que Mariátegui no tenga que, en silla de ruedas, tener que fundar una editorial. ¿No? Es loable, evidentemente, pero no tiene por qué serlo. O lo que decía Macera y también Basadre, que hay intelectuales que se tuvieron que vender. Macera terminó en su humorismo, ¿no? Ya. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Cuando el Estado cumple sus funciones, no tiene por qué ser subsidia, no es el Estado de los peruanos, de todos, no es de un sector. Si uno como padre quiere que sus hijos estudien en escuelas públicas de gran calidad, en universidades públicas de gran calidad con conocimiento, y van a surgir intelectuales, quizás hubiéramos tenido más años y Mariátegui. Si hubiera habido una política del Estado
no para copar a los intelectuales como en México, el PRI de México, sino para expandir el conocimiento y la facilidad, becas al extranjero. Yo me fui a México sin un solo del Estado, casi, solamente el pasaje, ¿no? Y la beca me la dio el Estado mexicano. Y no es justo, ¿no? No es justo. Ahora, el Estado mexicano estaba diseñado para copar a los intelectuales, pero en Francia los intelectuales no están copados, no están arrendados por el Estado. Y el Estado es el gran impulsor de lo que es Francia con sus intelectuales, ideólogos, filósofos, ¿no? Entonces las iniciativas privadas se saludan y bienvenidas, pero lo que se quisiera es como en el deporte, digamos, ¿no? Hay corredores de maratón, de gimnastas que van con su propio esfuerzo y tienen plata, pero la labor es del Estado. Entonces no porque el gimnasta, el deportista privado gane una medalla de oro por su propio esfuerzo, decir no, el Estado mejor que no lo subsidie. Es así lo que yo veo del Estado, que son políticas públicas las que tiene que aplicar. Lo que pasa es que es un Estado que siempre privilegió otras cosas y minusvaloró el papel del conocimiento, lo que decía el señor Silva, si no me equivoco, difundir la ciencia, el conocimiento, los inventos. Y uno puede ver el número de las patentes, bajísimo, ¿no? De la creación intelectual, científica. La selva tiene que venir investigadores, científicos de otros países para sacar provecho a esa farmacia natural que es la selva, el Amazonas. ¿Por qué? Porque el Estado no cumple con sus funciones, ¿no? No hay librerías, no hay bibliotecas, perdón. Y esa función ¿dónde se van a formar los intelectuales si no encuentran bibliotecas? Fíjense, para terminar la respuesta, en los años 20, en el Puno, el boletín Titicaca, ¿no? ¿De dónde nace los que formaron el boletín Titicaca? En la Escuela Fiscal 881 que enseñaba José Antonio Encinas. Y fue una pública. Bueno, se ha perdido en provincias, no aparecen núcleos de intelectuales, publicaciones importantes, porque no tienen biblioteca, no tienen escuelas, no tienen universidades de alta calidad. Y eso es papeles de Estado, o sea, no, al contrario, yo en vez de eximir al Estado, yo le exigiría más, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, vamos a coger todavía 2 o 3 preguntas, pero les ruego que sean concisos las preguntas, que no sean pues, cosas demasiado grandes, porque no vamos a poder llegar al final de la primera fila. De la psiquiatría, ¿no? Además, cuando estamos hablando de generación, surge rápidamente la necesidad de dar cuenta de las cuestiones. Entonces, creo que es Baltasar, en el año 25, que habla de la dimensión mental de la raza indígena. Y lo hace en el contexto de cómo se ha situado, ¿no? En la posición de lo que está pasando en los países, ¿no? La participación intelectual. Entonces, visualizar el año 25 lo que está diciendo de alguna forma es que hay de alguna forma un espíritu melancólico a la base de la raza indígena. Y pone ejemplo de plantas. Habla del consumo de las plantas que hacían las hermanas del Inca, referido por los cronistas coloniales, y además se vale de su condición de director del Hospital Alcohólica para entrevistar a pacientes sanguíneos en la clínica de la época. Y finalmente desarrolla un argumento científico, haciendo comparaciones con otras realidades, para decir que había una tristeza andina a la base de la supuesta y pretérita melancolía de la que siempre se ha hablado cuando hablamos de estos temas, ¿no? Ahí está la música. Entonces, esa suerte de secuestro simbólico de Valentino entre estas dos tensiones que señalaba mal usted también, de dejarlos a un lado o asimilarlos, aparece esta tercera opción del secuestro simbólico, de alguna forma, o sea, ya están ahí, son unos melancólicos y bueno, pues hay que ver qué hacemos. ¿Qué es eso? Bueno, acá está José Antonio Llorens, que estudió la música criolla, ¿no? Y también dice
dicen cosas parecidas sobre la música que entonces terminamos siendo costeños, serranos, no sé si los selváticos, melancólicos. Porque, por ejemplo, el Guayas no es melancólico. Entonces, eso tiene una referencia histórica concreta, ¿no? Que sus tierras fueron respetadas, no fueron avasallados, porque pactaron con el español y su tipo de música es mucho más festiva. Quizás saldría también explicar por ahí. Y por otro lado, es muy difícil, desde mi perspectiva al menos, no soy psiquiatra, quizás cliente debe hacerlo, pero no. Pero pensar que a través de los siglos se va a mantener un espíritu melancólico, lo que sea, y sin ninguna influencia del contexto y de la economía y de la política y de otras circunstancias, me parece muy difícil, ¿no? Yo pondría entre paréntesis, por respeto a Balizán, pero no creo que sea algo tan permanente. Luis Alberto, yo recuerdo haber leído sobre esto de identidad nacional, y él decía, me acuerdo que aludía a una encuesta que se hizo en Francia sobre el ser francés, la identidad francesa. Y uno podría suponer, pues, el francés, enamorador, pasional, ¿no? Lúdico. Y total que en las encuestas que se hacen a los intelectuales de Francia apareció un francés así apasionado, pero el otro triste, pero en otra visión, quizás es diferente, puede ser tan diverso como el ser humano, ¿no? Entonces yo, por ese lado, yo pondría un poco sin interrogación esa mirada, ¿no? Jorge Gallegos Pineda, soy abogado independiente y totalmente decepcionado de la que firmó con un personero de Eduardo Arana. Respecto a... me gustaría hacer un comentario sobre la charla que dio, pero me voy a centrar en algo haciendo caso atendido. Respecto a lo que usted dijo, que no habría los señores que hoy en día desarrollan industria propia si no hubiesen sido a partir de Velasco Alvarado. Hay un historiador chileno, que hace un estudio sobre las ferias independientes chilenas. Y dice que la feria independiente chilena es el chileno independiente que hoy día tiene ese título diferente al nuestro. Entonces, si nosotros nos remitimos a nuestros pueblos vividos, sus zonas, hay mercados hace muchísimo tiempo en que la gente independientemente hace gestión propia de sus industrias, porque cosa a partir de Velasco se surge esto y no podemos reconocer que es innato en nosotros hacer gestión propia de la vida. A ver, no, voy a dar la oportunidad para expresar alguna cosa. Se buscó siempre cuál es la clase que podía dirigir la nación, ¿no? El país, y se pensó en una burguesía. Una burguesía, uno llamaba clase media, como el de la UND, de Ribagüero, que impidiera lo que ellos llamaban el vasallaje económico, ¿no? Que después en el lenguaje de Aymara sería el imperialismo. ¿Por qué? Entonces que el Perú, el país mismo, produzca lo que necesitaba, ¿no? Sin depender. Bílicos, ya lo mencioné también, decían, no tenemos que vender, necesitamos de Gran Bretaña, nosotros tenemos que producir nuestra industria. Eso fue su polémica con Manuel Pardo, que pensaba que nosotros podríamos crecer, desarrollarnos a partir de la exportación, ¿no? Eso no niega, y bueno, y eso, esa tradición, esos temas es lo que la gente retoma. Y luego del fujimorismo se plantea por qué el fujimorismo ha destruido la industria nacional y ahora la madre está en peligro, etc., ¿no? Porque se une el desarrollo de esta burguesía con una clase dirigente, ¿no? Que diera sentido, forma a la nación y al Estado. Pero eso no negaba los circuitos que usted señala, digamos, ¿no? Que son locales, que son creativos, que son propios, pero que no pueden, quizás en un futuro, pero no han llegado a ser, en todo caso, en la economía que
de alguna manera, seguridad ya universalizada en el país, ¿no? Chile tiene una burguesía nacional muy poderosa, ¿no? Que convive con estas iniciativas que usted señala. Pero estas iniciativas no son las que dirigen al país, a eso se refiere esa polémica, ¿no? Y Velasco no es que haya creado el tema, sino que recoge el tema de un debate que ya tenía varias décadas, ¿no? Lo hace a medias, tiene éxito en una cosa, fracasa en otra. Y por otro lado, me voy a señalar esto de los crecimientos hacia adentro, cuando después en los años 30 más o menos, el crecimiento que después se dio origen a los populismos en toda Latinoamérica, ¿no? Crecer hacia adentro con nuestra propia fuerza. Y los gobiernos actuales de Sudamérica, izquierda, como se han llamado, Venezuela, Argentina, Brasil, han querido otra vez fortalecer la industria nacional y han fracasado en realidad, ¿no? Yo también no soy tan escéptico de la política como de los políticos, ¿no? Es una diferencia que yo quiero hacer. Pero bueno, ese es el tema, que no es que Velasco lo haya formulado en realidad, sino que retoma, así como la reforma agraria, demandas que han subsistido desde fines del siglo XIX por lo menos. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias. Quería primero invitarlos a las próximas charlas que se van a dar, posiblemente se dé cada mes, ¿no? Vamos a saltar un mes. Les invito a venir, todos han dejado su mail, le vamos a mandar la información para los que les interesa tratar de invitar a gente tan buena como el doctor Omar González para que nos invite. Y después de eso, todos nos podemos agrupar, porque yo no tengo una foto para el recuerdo, para la página y para el recuerdo. Quería antes de eso, bueno, que le agradezcamos al doctor Omar González, y bueno, como estamos hablando de nación y de tradiciones y todo eso, vamos a hacer algo que yo sé por lo general en el CAE, que cuando viene a quien exponer, no nos gusta que se vaya con la mano vacía, así que le hacemos algo muy simbólico, como un aplauso, y le vamos a entregar una pequeña medalla del CAE por agradecerle por esta magnífica charla. Señorita, ¿y el certificado no va a dar?